Buenas, sí. Ok. Veo que hay poquitos conectados, ahí se están conectando poco a poco. Vamos a esperar unos momentitos a que se conecten más compañeros. Hoy quiero pues aclarar dudas respecto a la agregación o a la tarea. Si alguien tuviera alguna pregunta mientras se conectan los demás, la podemos atender de una vez. Inge, yo tengo una pequeña duda. Ah, En el DataKit View no se puede hacer también como en el Listbox, que puedes agregar objetos directamente. sí, De alguna manera para ponerlas, visitar el objeto y que se recorran las propiedades o algo así. Quiero hacer algo, mira, pero no leí. sí se puede. Bueno, no directamente así un objeto, pero sí se puede a través de un concepto que se llama binding. Sí. Aquí lo voy a escribir en el chat. A través de ese concepto se utiliza mucho, sobre todo para bases de datos. Es muy común que tengas una base de datos donde tengas algunas tablas, unos archivos. Lo que quieres es mostrar en el Data Grid View el contenido de esas bases de datos. Entonces, Sí. estableces como una conexión directa entre el Data Grid View y los datos que tienes almacenados en los archivos. De tal manera que cuando leas un registro de una tabla, pues automáticamente se actualicen los datos en el Data Grid View. Entonces, búscale por el lado de bindings. Ok. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Profe, buenos días. Buenos días. Sí, una pregunta, es sobre el diagrama de clases. Respecto a lo de la cardinalidad, ¿cómo es que se implementaría que del todo sea 1 y ¿cómo se llama? Ahora sí que la clase parte tendría la cardinalidad 0, los 2 puntos y el asterisco? Mira, voy a compartir el en clase. Déjame les comparto el en clase para explicar eso. Sí, sí. Ustedes me avisan en cuanto vean el en clase. Ya apareció. Ya apareció, ok. Sí. Mira, voy a poner una clase que genéricamente le voy a poner todo. Un ejemplo, ¿verdad? Aquí tengo la clase del todo. Voy a poner otra clase que le voy a llamar parte. Aquí tengo las dos clases. Y pongo el símbolo de la agregación, que es este que les estoy indicando con el rombo blanco. Primero le doy clic en el todo, luego en la parte, y ahí se establece la agregación. Para ponerle la cardinalidad, vi que algunos estudiantes pusieron la cardinalidad con un comentario. Se puede hacer directamente, mira, le das doble clic aquí en el rombito, le das doble clic y te aparece esta ventana, donde ahí escoges qué tipo de cardinalidad quieres usar. Incluso te puedes poner aquí los nombres a los objetos. Ahí ya queda etiquetada la cardinalidad de la agregación. Entonces, para ponerle eso, dale doble clic sobre el rombito, te aparece esta ventana donde lo puedes editar, ¿no?
¿Ok? Sí, profe, solo que es que en las diapositivas que tiene sobre agregación, en lo de la computadora, puede tener o impresora, o no me acuerdo cuál era la otra parte, en el lado de, ahora es que la parte impresora tiene la cardinalidad 0, 2 puntos y el asterisco. ¿Eso qué es lo Ajá. que representa? Que pueden ser mínimo 0, porque pudiera ser que una computadora no tuviera ninguna impresora conectada, ¿va? O sea, acuérdense que en la agregación es una relación débil, a diferencia de la composición, donde incluso el todo puede existir aunque no existan las partes, ¿eh? Pues pudiera darse el caso, como muchas situaciones, de que exista la computadora, pero que no tenga ninguna impresora conectada, que después la puedes conectar, ¿va? Entonces aquí en la cardinalidad puedes escoger 0 o muchos, indicando que pudiera o no tener partes, ¿no? Eso es lo que significa. Oh, ok, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Hoy quiero dedicar la sesión, dividirla en dos partes. La primera, pues, es aclarar dudas respecto a la agregación. La segunda, pues, explicarles cómo se pudieran manejar varios todos. Entonces, quiero empezar ahorita con aclarar dudas, ¿verdad? ¿Alguien tuviera alguna otra duda? ¿Alguna duda? No, profe. Déjenme, la verdad no he revisado las tareas, ¿eh? Ayer sí me ocupé aquí en casa. Déjenme ver qué tantos las han subido, ¿no? Un poquitos las han subido. Bueno, miren, si no hay ninguna duda, vamos a ver, preparé unos apuntes sobre cómo manejar varios todos. Déjenme se los comparto. Comenzamos a explicar eso, miren. Déjenme compartirles. Ustedes me avisan en cuanto vean las diapositivas. Ahí se ve. Ya. Ok. Miren, vamos a ver esta sección. Ya vimos pues cómo se puede hacer un todo que tenga varias partes, tanto en composición como en agregación. Ahora vamos a ver cómo le pudiéramos hacer para que nuestras aplicaciones pudieran almacenar varios todos. Entonces, pues se me ocurrió explicarlo pues con un ejemplo, ¿verdad? Vamos a pensar en esto, fíjense. Imagínense que hay un grupo corporativo empresarial que tiene varias sucursales en una misma ciudad. Imagínate una empresa que tenga varias sucursales y cada sucursal contrata varios empleados. Aquí se me pasó de manera exclusiva. Varios empleados. O sea, cada sucursal contrata a sus empleados y la empresa tiene varias sucursales en la ciudad. Imagínense cualquier negocio de la ciudad, no sé, por ejemplo, Chedraui, que tiene varias sucursales, ¿no?
Entonces, los datos que vamos a almacenar, el nombre de la sucursal y la dirección, y en el empleado, número, nombre y sueldo. Vamos a poner algo relativamente sencillo, ¿verdad? Entonces, la sucursal tiene nombre y dirección, y cada empleado tiene un número, nombre y sueldo. Hiciéramos una composición simple, hablando de composición porque los empleados trabajan nada más exclusivamente en esa sucursal, no se pueden compartir en varias sucursales. Entonces, pues aquí tenemos, por este lado derecho, tenemos los empleados, aquí están los empleados, y acá están las sucursales. Entonces, una sucursal contrata muchos empleados. Aquí tenemos en la sucursal nombre y dirección y la lista de empleados, que es una lista privada. Tenemos las propiedades para el nombre y dirección, tenemos el método para insertar el empleado, que es la segunda regla de la composición, tenemos el destructor, tercera regla de la composición, y tenemos el iterador. Esto es si se tratara de una composición simple, donde solamente tendríamos una sucursal. Sin embargo, el grupo corporativo empresarial tiene varias sucursales distribuidas en diferentes puntos de la ciudad, ¿verdad? Tiene varias sucursales en la misma ciudad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a diseñar una forma que tenga esto. Primero, un Data Grid View para capturar los datos de la sucursal, el nombre y la dirección, y aquí un botón para capturar la sucursal. Vamos a tener otro Data Grid View para capturar los datos de un empleado, número, nombre y sueldo, y aquí capturamos los datos del empleado. Tenemos como de costumbre, perdón, dije Data Grid View, es Group Box. Aquí tenemos un Data Grid View donde mostramos los datos de los empleados. Perdón, dije Data Grid View, pero son Group Boxes, este y este. Y aquí tenemos un List Box. Fíjense lo que vamos a hacer con este List Box. En este List Box voy a ir almacenando los objetos, el objeto completo de cada sucursal. Es decir, este List Box va a actuar como si fuera un repositorio de objetos, una bodega de objetos. Cada uno de estos objetos, cada uno de estos que ven aquí, que dicen estos de aquí, que dicen sur, poniente, norte, etcétera, son objetos. Es un objeto sur, un objeto poniente y un objeto norte. Y cada objeto es una sucursal. O sea, adentro de ese objeto está el nombre, la dirección de la sucursal, está la lista de empleados y están los métodos y propiedades que tiene cada objeto. Entonces, el Listbox actúa como un almacén de objetos de tipo sucursal y cada sucursal adentro tiene la lista de empleados que trabajan en ella. Entonces, diseñaríamos esta forma así, de tal manera que cada vez que aquí captures una sucursal, esa sucursal se va a venir para acá, almacenarse en el Listbox con sus respectivos empleados. ¿Okay? Entonces, este sería el diseño completo. A ver, nada más sáquenme de una duda. ¿Están viendo las anotaciones que hago sobre las diapositivas? Sí. Ok. Entonces, este sería mi diseño, fíjense. Tengo por un lado, aquí, estas serían las partes, ¿no? El empleado con sus datos, número, nombre y sueldo. Aquí tenemos el todo, que es la sucursal, con sus respectivas características, ¿no? Nombre, dirección, aquí está la lista de empleados, que es la primera regla de la composición. Aquí está el método para insertar empleados, que es la segunda regla, y aquí está el destructor, que es la tercera regla. Tenemos además un iterador, tenemos la sobreescritura del método toString, tenemos un método para contar cuántos empleados trabajan en una sucursal,
y tenemos el método para calcular la suma de los sueldos de todos los empleados que trabajan en esa sucursal. Entonces ahí tendríamos la composición simple. Ahora, vean esto de acá. Cada objeto sucursal la voy a almacenar en un list box. Entonces aquí tengo una agregación. El list box, pues es un objeto de una clase, perdón, es una clase de las formas que tiene algunos componentes. Aquí no puse todos, puse los más importantes, puse los que vamos a utilizar en esta aplicación. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar una propiedad que se llama selected item, porque en determinado momento vamos a seleccionar una sucursal de listbox, un objeto de la sucursal de listbox. El listbox tiene una propiedad que se llama items, que esta propiedad lo que hace es controlar una colección de objetos. Acuérdense que el listbox puede almacenar varios tipos de objetos, o sea, muchos objetos a la vez. Entonces maneja una colección de objetos. Esa colección de objetos, pues es de una clase que se llama Object Collection, que tiene un método para agregarle objetos al listbox. Tiene un método add y tiene una propiedad count para saber cuántos objetos hay almacenados en el listbox. Y obviamente tiene más cosas, Insisto, aquí nada más puse lo que vamos a utilizar. Entonces, esto quiere decir que aquí hay una agregación de objetos al listbox. El listbox contiene una lista de objetos. ¿Ok? Y esa lista de objetos nos va a servir pues para poder identificar nosotros alguna sucursal particular que tenemos almacenada en el listbox. Y el listbox también contiene esto que estoy señalando. Es un evento. Este de aquí, miren. Esto es un evento. El listbox tiene un evento click. Obviamente tiene más eventos, ¿verdad? Pero entre ellos tiene un evento click. ¿Para qué? Porque yo quiero que cuando le dé clic a una sucursal que esté en el listbox, aparezcan sus datos en la forma. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces yo quiero seleccionar una sucursal de listbox y que cuando le dé clic automáticamente aparezcan sus datos en los otros group boxes que tenemos en la forma. Y para eso pues vamos a utilizar el evento click del listbox. ¿Ok? No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. ¿Algún comentario? Bueno, entonces fíjense cuál va a ser el procedimiento. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ok. Miren, ¿cuál va a ser el procedimiento? Acuérdense que primero tenemos un group box para los datos de la sucursal. Entonces, en esta parte voy a capturar los datos de la sucursal. El nombre, la dirección. Y cuando le dé clic al botón capturar sucursal, voy a crear un objeto local. Va a ser un objeto local. No va a ser global, es un objeto local. A ese objeto va a ser de tipo sucursal. Le voy a meter los datos de los text boxes. ¿Sí? Estoy creando una nueva sucursal. Y esta sucursal, después de darle clic, va a venir a almacenarse acá, a la lista de sucursales. Eso es lo que vamos a hacer. Acuérdense que en este caso el objeto se va a venir completo a almacenarse en el listbox con todo lo que tiene adentro. ¿Qué es lo que tiene adentro ese objeto? Pues el nombre de la sucursal, la dirección, la lista de empleados, los métodos para agregar empleados, el destructor, el iterador, etcétera. Todo eso se va a venir a almacenar acá en el listbox.
El listbox me va a mantener un registro de todas las sucursales que tiene el grupo corporativo empresarial. Es cierto, por el momento todavía no tiene empleados. Poco a poco le vamos a ir agregando los empleados. ¿Okay? Entonces, esa sería la operación de la sucursal. Entonces, si viéramos el código, sería este que les estoy mostrando. Ese sería el código del botón para capturar una sucursal. ¿Cuáles serían los pasos? Bueno, pues primero, crear un objeto de tipo sucursal. Aquí. Creo el objeto sucursal. Luego, te capturo sus datos, ¿no? A la sucursal. Aquí. Le metemos el nombre y la dirección. Y luego, esa nueva sucursal, ese objeto, lo voy a agregar al listbox a través del items add, que fueron pues, las propiedades y los métodos que les mostré en el diagrama de clases. O sea, el listbox tiene una propiedad items y a través del método add del object collection le puedo agregar un nuevo objeto a ese listbox. Y con eso ya me va a aparecer esa sucursal en el listbox. Pongo un mensaje para confirmar que se capturó correctamente y limpio los text boxes. Entonces, ese sería el código del botón para capturar una nueva sucursal. Ahora, no sé si se fijaron, en el diagrama de clases, la sucursal tenía la sobreestructura del método toString. El método toString, acuérdense que nosotros tenemos la oportunidad de sobreescribirlo, es decir, yo puedo modificar el método toString para que me muestre lo que yo quiera. Yo puedo personalizar cómo quiero mostrar un objeto. En este caso, un objeto de tipo sucursal. Entonces, ¿para qué lo voy a modificar? Para que cuando agregue la sucursal al listbox me aparezca de cierta manera. Porque si no lo hago, si no sobrescribo, vean aquí cómo me va a aparecer. Me va a aparecer así, miren. Aquí lo estoy encerrando. O sea, me aparece el nombre de la aplicación y el nombre de la clase. En este caso, yo le puse la aplicación varios todos, sucursales e empleados, y me pone el nombre de la clase. Eso es si no sobrescribo el método toString. Pero yo no quiero eso. Yo quiero que me aparezca el nombre de la sucursal. Entonces, ¿cómo voy a sobreescribir el método toString en la clase de la sucursal? Pues simplemente quiero que me muestre el nombre de la sucursal. Claro que yo le puedo poner lo que yo quiera, ¿no? Pudiera ponerle que aparezca el nombre, que aparezca la dirección, que aparezca la cantidad de empleados que tiene, etcétera, ¿no? Como ustedes quieran. Si quieren, cuando lo programe, le modifico para que vean exactamente a qué me refiero. Entonces, por lo pronto, pues aquí estoy modificando el código del método toString para que cuando agregues una sucursal a la listbox aparezca el nombre de la sucursal solamente. ¿Okay? Entonces es muy importante que sobrescriban el método toString. Entonces, eso es en cuanto a las sucursales. Ahora, ¿qué va a pasar con los empleados? Para poder agregar un empleado a una sucursal, lo primero que tenemos que hacer es el usuario debe seleccionar una sucursal de listbox. O sea, tienes que darle clic a una sucursal de listbox para que sea a esa sucursal a la que le vas a agregar un empleado. O sea, primero tiene que estar la sucursal, ¿verdad? El botón de captura de datos del empleado debe validar que el usuario seleccione correctamente una sucursal de la lista. Ahorita vamos a ver cómo, ¿no? O sea, debo asegurarme que el usuario escoge correctamente una sucursal de la lista. Luego vas a crear un objeto local para el nuevo empleado, le metes los datos al empleado y lo vas a insertar a través del método agregar empleado o insertar empleado, ¿no? Así como lo hicimos en la composición sencilla. Y una vez que lo insertes, pues vas a actualizar el Data Grid View con los datos del nuevo empleado, ¿va? De la sucursal seleccionada, ¿no?
Este sería el código para el empleado. Fíjense cómo primero declaramos localmente un objeto de tipo sucursal. Le llamé sucursal seleccionada. Y de esta manera, vean esto que estoy encerrando. Aquí, esto que estoy encerrando es para saber cuál fue la sucursal que seleccionó el usuario de Listbox. Vean que utiliza una propiedad que se llama Selected Item. Esa propiedad me dice cuál es el objeto seleccionado de Listbox. Y vean que aquí se está prototipando. ¿Qué es prototipar? Le estoy diciendo de qué tipo es el objeto que estoy seleccionando de Listbox. Estoy diciendo que es un objeto de tipo sucursal. Eso es lo que estoy haciendo. O sea, aquí, eso quiere decir que este objeto, que se llama sucursal seleccionada, va a seleccionar un objeto de la lista de sucursales y que es un objeto de tipo sucursal. O sea, esto es para que el usuario le dé clic en el listbox y que tú obtengas el objeto seleccionado de ese listbox. ¿Cómo me aseguro que el usuario seleccionó correctamente? Aquí con esto. Si el objeto seleccionado pues, es igual a nulo, pues quiere decir que el usuario no escogió ninguno, pues simplemente muestra un mensaje de error diciendo que tienes que seleccionar una sucursal de la lista. Esto es solamente para asegurarme que el usuario escoja correctamente una sucursal de la lista. Entonces, con esto ya tendríamos en el objeto sucursal seleccionada, tenemos cuál es la sucursal a la que le quiero agregar un nuevo empleado. Luego, pues procedemos a hacer lo de costumbre. Creamos un objeto del nuevo empleado. Aquí le capturamos sus datos. En esto de aquí, los recogemos del textbox. Lo insertamos a través de insertar empleado. Y luego mostramos los datos en el Data Grid View. En este caso, pues le envío como parámetro la sucursal seleccionada para que sepa exactamente de cuál sucursal es la que quiero mostrar los datos de los empleados en el Data Grid View. Confirmamos la operación con un message box aquí. Luego, pues limpiamos los text boxes para que queden listos para una nueva captura. Entonces, ese sería el procedimiento para capturar un nuevo empleado. No sé si alguien tenga alguna pregunta hasta ahí. Yo tengo dos, profe. Uh-huh. ¿Por qué en el if hay un return? ¿Es para que regrese toda la cadena o...? No. Este return es solamente para... ¿Te refieres a este que estoy encerrando, verdad? Sí. Ok. Esto es porque si el usuario no escogiera correctamente una sucursal, voy a mostrar un error, un mensaje de error, que sería este de aquí. Ese es el mensaje de error y que se salga con el return. O sea, que no continúe agregando el empleado, porque obviamente si el usuario no seleccionó la sucursal, pues ¿cómo le voy a agregar el empleado, no? Entonces ese return es solamente para que muestre el mensaje de error y se regrese, ¿no? Que no haga nada. Para eso es. ¿Algo más? Ok. Con el de mostrar datos empleados, ¿es para ingresárselo al Data Grid View? Sí. El método mostrar datos empleados es aquel que, ¿se acuerdan que recorríamos la lista a través del for each, la lista de empleados, y mostrarlos en el Data Grid View? Pero en este caso, le envío como parámetro el objeto de la sucursal para que sepa de cuál sucursal es la que quiero mostrar los empleados en el Data Grid View. Por eso
a diferencia de los ejemplos anteriores que habíamos hecho, en este caso necesito enviarle cuál es la sucursal de la que quiero mostrar, ¿no? ¿Ok? ¿Alguien más? Sí. Entonces, Bueno, entonces ese es el botón para capturar un nuevo empleado. Entonces fíjense cómo va a funcionar. Tú le das clic, por ejemplo, como aquí. Le das clic a una sucursal. Imagínate que aquí le doy clic a la sucursal sur. Entonces quiero que automáticamente cuando le doy clic se dispara el evento clic, el que mostré en el diagrama. Al dispararse el evento clic, yo le pongo que me muestre aquí los datos de esa sucursal, de esa seleccionada, y que me muestre acá los datos de los empleados que están contratados en esa sucursal. Entonces, eso es el evento clic. Si yo le diera clic en la otra sucursal, pues que aquí me aparezcan automáticamente los datos de esa otra sucursal y acá los empleados que están en esa otra sucursal. Entonces, ¿cómo se hace eso? Fíjate, no sé si se han dado cuenta, cuando tú abres la ventana de propiedades, en este caso de Listbox, también aparece este simbolito, este que estoy encerrando. Ese simbolito del rayo, este que estoy señalando aquí, esos son los eventos. Cuando tú abres la ventana, regularmente te pone las propiedades. Las propiedades viene con este simbolito que es como una llave mecánica, ¿no? Pero el otro simbolito, el del rayito, es donde me aparecen todos los eventos. Entonces vas a abrir, le vas a dar clic ahí en el rayo, te van a aparecer los eventos y aquí te aparece el evento clic. Entonces le das doble clic aquí en este renglón y te va a aparecer el método que quieres que se ejecute cuando el usuario le dé clic a un objeto de Listbox, a una sucursal. Técnicamente hablando, eso se conoce como programar o codificar el método gestor del evento clic. O sea, ¿qué es lo que quiero que haga cuando el usuario le dé clic en una sucursal de Listbox? Y este sería el código, miren. Aquí les estoy mostrando el código. O sea, ¿qué quiero que haga cuando el usuario le dé clic? Vean que este es el método gestor del evento clic de Listbox. ¿Qué es lo que quiero que haga? Quiero que cree un objeto local de la sucursal seleccionada. Quiero que agarre el selected item. O sea, la propiedad selected item me va a decir cuál fue la sucursal que seleccionó el usuario de Listbox y lo voy a prototipar. Le voy a decir de qué tipo es ese objeto. Digo, es un objeto de tipo sucursal. Enseguida voy a validar que si el usuario no selecciona ninguno, entonces me va a devolver nulo. Si devolviera nulo, que me muestre un mensaje de error, que me diga, debe seleccionar una sucursal de la lista y que se salga aquí en el return. Esto es para asegurarme que el usuario seleccione correctamente una sucursal de la lista. Si la selecciona correctamente, lo que voy a hacer a continuación es mostrar los datos de los empleados y le voy a enviar a este método, le voy a enviar como parámetro cuál fue la sucursal que seleccionó el usuario para que sepa de dónde va a obtener los datos de los empleados y los datos de la empresa, el nombre y la dirección de la empresa, y que ese método pues me los despliegue correctamente, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí.
Déjeme regreso. Ese sería el evento click, el método gestor del evento click. Dicho de otra manera, ¿qué es lo que quiero que haga cuando el usuario seleccione una sucursal de la lista, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta de eso? No, profe. Bueno. Ahora, ¿qué podemos hacer con ese tipo de aplicación? Podemos hacer infinidad de cosas, ¿eh? Por ejemplo, fíjate, en este caso, en esta diapositiva que les estoy mostrando, le agregué aquí un botón para contar los empleados de una sucursal seleccionada. Ya ven que en el listbox yo voy a tener varias sucursales aquí. Entonces lo que quiero es que de repente yo seleccione una sucursal en particular aquí, selecciono la sucursal y quiero que al oprimir el botón de contar me diga que esa sucursal tiene tantos empleados, me cuente cuántos empleados tenga. Entonces, ¿cómo hacemos eso? A la clase sucursal le voy a agregar un método para contar empleados. Este método me va a devolver un valor de tipo entero con la cantidad de empleados que tiene esa sucursal. Ya sabemos que eso me puedo apoyar en la propiedad count, porque recordemos que la lista de empleados es de la colección genérica list. Entonces, simplemente que me devuelva el conteo de la lista de empleados. Ya sabemos que pues se representa la cantidad de empleados que están almacenados en esa sucursal. Entonces, simplemente me apoyo en ese método para mostrarlo en ese botón. Con esto, miren. Este sería el código de ese botón para contar la cantidad de empleados. ¿Qué es lo que hago? Pues nuevamente declaro un objeto y lo creo para la sucursal seleccionada. Lo selecciono con el selected item. Lo prototipo, le digo que es un objeto de tipo sucursal y que lo estoy obteniendo del listbox. Con eso voy a tener el objeto sucursal seleccionada. Valido aquí que no sea nulo. Si no es nulo, pues de esa sucursal seleccionada, ¿sí?, muestro el nombre e invoco el método contar empleados de la sucursal seleccionada. Entonces lo hago a través de un message box que me aparezca la sucursal seleccionada sur tiene 2 empleados. Pues simplemente estoy escogiendo un objeto del listbox y estoy invocando el método contar empleados. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esta aplicación? ¿Alguna duda? A ver, nada más alguien que me conteste para asegurarme que me están escuchando. Sí, profe. Sí se escucha. Ok. Bueno, entonces así es como vamos a contar. Segunda operación. Fíjate, voy a agregar otro botón que me sume los sueldos de todos los empleados de esa sucursal. Por ejemplo, imagínate que esa sucursal tiene estos empleados almacenados. Entonces yo quiero que me sume estos sueldos y que me los muestre en un message box. ¿Ok? Para esto, pues la clase sucursal va a tener un método sumar sueldos. ¿Qué es lo que hace este método? Lo que hace este método, pues es declarar una variable local, la suma, que la inicializa a 0. Aquí con el for each recorre la lista de empleados. Por cada empleado pues le va acumulando aquí el sueldo en la variable y al final este método devuelve la suma calculada.
el método obviamente devuelve un valor de tipo doble. Entonces simplemente estoy recorriendo la lista de empleados y estoy sumando el sueldo, ¿no? Me va a devolver ese valor. ¿Para qué? Para que el método del botón sumar pues me vaya sumando los objetos, los sueldos de todos los objetos que tenga la sucursal, ¿va? Entonces aquí, en el método sumar, declaro otra variable, suma sueldos, la inicializo a 0, a través del for each, voy recorriendo todas las sucursales. Ah, pero saben que me equivoqué. Este es para sumar los sueldos de todos los empleados que están en todas las sucursales, no de una sucursal seleccionada, ¿eh? Para sumarlos de todos. Entonces aquí voy a recoger todas las sucursales que tengo en el list box y voy a ir sumando los sueldos de todos los empleados de cada sucursal. Que al final me va a mostrar el resultado con un message box. Este es para sumar todos los sueldos de todos los empleados del corporativo, no solamente de una sucursal. Entonces con este for each recorro las sucursales que tengo en el list box y a cada sucursal le voy sumando el sueldo. Entonces para eso sirve este botón. Es para sumar los sueldos de todos los empleados de todas las sucursales del corporativo. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Yo no, profe. Yo tampoco. ¿Ok? Pues, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer infinidad de cálculos con ese modelo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos empleados tiene todo el corporativo? ¿Cuál es la suma de los sueldos de todo? Pues es el que acabo de mostrar. ¿Cuál es el nombre del empleado, por ejemplo? Hacer una operación. ¿Cuál es el nombre del empleado con el sueldo mayor de una sucursal seleccionada? El list box. ¿Cuál es el nombre del empleado con el sueldo mayor de todo el grupo corporativo empresarial? ¿Cuál es el nombre de la sucursal con la menor suma de sueldos de sus empleados? O de las sucursales que tengo almacenadas, ¿cuál tiene la menor cantidad de empleados? Puedo calcular el promedio de sueldos de los empleados del grupo corporativo o puedo calcular el promedio de empleados por sucursal del grupo corporativo. En fin, puedo hacer infinidad de operaciones. ¿Ok? Entonces, pues les quería mostrar cómo se le puede hacer para almacenar varios todos. Pues aquí la clave está en que las voy a almacenar en un list box. Esa es la clave, ¿no? Que el list box actúa como un repositorio de objetos, como una bodega de objetos. Entonces, recordemos que aquí estos son objetos y adentro tienen muchas cosas, ¿eh? Aquí solamente se está mostrando el nombre, puesto que fue lo que puse en la sobrescritura del método toString, pero yo le puedo poner lo que yo quiera, ¿no? Entonces no perdamos de vista que estos son objetos y que adentro tienen nombre, domicilio, la lista de empleados, los métodos, el destructor, el iterador, etcétera, ¿no? Entonces esa es la clave, ¿no? Por eso es importante la sobrescritura del método toString. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esta aplicación? ¿Alguna No, profe, pregunta? también. Bueno, entonces me voy a regresar aquí.
la pregunta es para seleccionar del list box. Híjole, no me acuerdo si es con doble clic, la verdad. Creo que nada más con un clic, es nada más con un clic. Nada más haciendo clic en uno de los objetos, automáticamente se va a mostrar en los datos, pues el contenido de ese objeto, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, miren, si no hay preguntas, les voy a dar oportunidad de que terminen la tarea que tienen pendiente. Porque vi ahorita revisé y veo que son poquitos los que la han subido, ¿eh? Pues terminen la tarea. A ver, dime, Ricardo. Mira, el listbox almacena una lista de sucursales, de objetos. Almacena un conjunto. El Data Grid View refleja o muestra el Data Grid View es un reflejo de los datos que están almacenados en la lista de empleados. El Data Grid View no se almacena dentro del listbox. El objeto sucursal tiene adentro una lista de empleados. Esa lista la voy a mostrar a través de un Data Grid View. Pero no es que el listbox almacene adentro del Data Grid View, pues claro que no, ¿eh? Sí se puede, desde luego que sí se puede, pero no es el objetivo de este ejercicio. ¿Algo más? Bueno, entonces como les decía, pues les voy a dar oportunidad de que terminen la tarea. ¿Y qué les parece si mañana me conecto y comienzo a hacer este ejercicio para que lo vean? Para que vean cómo se codifica, para que lo vean funcionando, etcétera, ¿no? Pero ya sería hasta mañana para darles oportunidad hoy a que terminen la tarea, ¿no? ¿Está bien? Sí, profe. Gracias. Ok. Sí, mañana nos conectamos a la misma hora. Ya está, profe. Ok, profe. Bueno, entonces nos vemos mañana. Nos vemos. Si tienen alguna duda, plantéenla ahí en el chat, al rato reviso ahí las dudas que tengan. Ah, por si, miren, antes de desconectarme, subí a la pestaña de archivos, ahí pueden descargar la presentación que acabo de hacer, ¿eh? Ahí están las diapositivas, por si alguien las quiere revisar, ahí las subí. Porque estos son apuntes nuevos que acabo de hacer y no los tengo en mi página. Entonces ahí se los voy a compartir, ¿no? Bueno, entonces nos vemos mañana. Hasta Hasta mañana, mañana, profe. profe.